Rosa, desde hoy eres la esposa y vivirás en esta casa para cuidar de mamá junto a mí, declaró mi suegra con firmeza. Así es, debes cuidarme. Estoy debilitada por la pérdida de mi esposo. A pesar de afirmar estar frágil, su voz tenía una energía sorprendente. Cualquier otra persona podría haberse sentido intimidada o perturbada por la situación, pero yo permanecí completamente tranquila. Esto era justo lo que había anticipado y, de hecho, ya había decidido alejarme de esta familia para enfocarme en un futuro distinto junto a mis hijos. Entonces dejaré de ser tu nuera, anuncié con firmeza. Reclamaré los 220,000 pesos que invertí en esta casa y me iré. Si vas a vivir con tu madre, primero asegúrate de pagarme la mitad de los 200,000 pesos que aporté para la compra de esta propiedad. Con el apoyo de mis hijos, estaba decidida a darle una lección a esta familia que se había vuelto caprichosa y exigente. Soy Rosa Anderson, una mujer de 45 años que ha equilibrado 20 años de carrera profesional mientras cría a mis hijos. Mi esposo, Luis, había sido mi colega cuando yo apenas empezaba en la empresa. Durante 2 años trabajamos codo a codo en múltiples proyectos hasta que él fue transferido a una sucursal cercana. Antes de su partida, hizo una confesión inesperada. Desde el primer día en que llegaste a la empresa, me interesaste, pero nunca encontré el momento adecuado para decírtelo. ¿Considerarías salir conmigo? Dudé por los rumores que había escuchado sobre Luis. Muchos de sus colegas mencionaban su fuerte apego a su familia, algo que les generaba incomodidad. Luis, ¿sigues viviendo en la casa de tus padres? Le pregunté con cautela. Si trabajara hasta tarde y llegara tarde a casa, ¿no te molestaría? ¿Y si nos casamos? No tendríamos que vivir con ellos, ¿verdad? Para mi sorpresa, Luis sonrió con alivio. Me alegra que entiendas mi situación familiar, pero no te preocupes. Aunque vivo con mis padres ahora, no planeo hacerlo después de casarnos. Al escuchar esto, sentí que mis dudas se disipaban, aunque había un malentendido que en ese momento no me atreví a corregir. Así comenzó nuestra relación, y con el tiempo descubrí que Luis era maravilloso, lejos de ser un niño de mamá, como decían los rumores. 1 año después, me propuso matrimonio, y nos casamos. Sus padres se mostraron cálidos y comprensivos, lo que me hizo sentir aliviada. Sin embargo, después del nacimiento de nuestro primer hijo, Héctor, noté que mis suegros optaron por visitarnos con menos frecuencia para darnos espacio. Cuando nació nuestro segundo hijo, Duan, su actitud cambió radicalmente. Mostraban un entusiasmo desbordante por sus nietos, aunque sus visitas se volvieron más frecuentes. Mantuve una relación respetuosa con ellos. Con el tiempo, empecé a notar que nuestra casa, ubicada cerca de la suya, facilitaba estas constantes visitas. Luis, creo que deberíamos mudarnos a una casa más grande, le sugerí un día. Nuestra familia ha crecido, y hay buenas propiedades en el pueblo vecino. Podríamos obtener una hipoteca a 25 años y... Pero Luis me interrumpió, confundido. No soy bueno pidiendo préstamos. Lo consideraría solo si ganara la lotería y pudiera pagar en efectivo. Me sorprendió su respuesta poco realista. El alquiler que pagamos ahora no es tan diferente a lo que sería un pago de hipoteca. Es mejor ser dueños de nuestra casa. A pesar de mi lógica, Luis reaccionó como si yo estuviera presionándolo. ¿Acaso no estás satisfecha de vivir cerca de mis padres?, me reprochó. Eres la esposa que ha dado a luz a nuestros hijos, los futuros herederos de esta familia. Por eso es importante llevarse bien con mis padres. Ese fue el momento en que comprendí que no podía seguir sacrificando mis propios sueños ni la tranquilidad de mis hijos por las expectativas de otros. En realidad, todavía tenemos suerte porque no vivimos con ellos, dijo Luis con una naturalidad que me dejó sin palabras. Su comentario retumbó en mi mente, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sus padres visitaban nuestra casa con frecuencia, pero nunca me habían presionado directamente para respetar a la familia. Aún así, esas palabras de Luis me resultaron inquietantes, como si ocultaran una verdad que hasta entonces me había negado a aceptar. Mi silencio pareció dar pie a un cambio radical en su actitud. Luis comenzó a atacarme con palabras cada vez más duras, y la atmósfera en casa se tornó sofocante. Cuando mi suegra se enteró de nuestros conflictos, su comportamiento cambió drásticamente. No puedo quedarme callada viendo cómo hablas con condescendencia a Luis, declaró, con un aire autoritario. De ahora en adelante, me encargaré de educarte debidamente como nuera, así que prepárate. Mi vida se convirtió en un tormento constante. Luis y su madre empezaron a tratarme no como un miembro de la familia, sino como si fuera su propiedad, con la excusa de querer pasar tiempo con sus nietos. Mi suegra se instaló en nuestra casa casi a diario. Su presencia pesaba en cada rincón de mi rutina. Además, me exigía que preparara la cena incluso para ellos.
aunque tanto Luis como yo trabajábamos. Él, sin embargo, pasaba la mayor parte del tiempo tumbado bajo la mirada complaciente de su madre, sin mover un dedo para ayudar en casa. No tenía más opción que seguir sus instrucciones, sin espacio para expresar mis opiniones. A medida que los niños crecieron, especialmente nuestro hijo mayor, Héctor, comenzó a notar la situación. Abuela, no trabajes tanto a mamá, dijo con franqueza. En casa de Kevin, su abuela ayuda con la cocina mientras su mamá trabaja. Las palabras de Héctor fueron un destello de luz para mí, una chispa de esperanza. Sin embargo, mi suegra respondió con frialdad. Somos diferentes de otras familias. Decidimos las cosas en nuestra propia casa, replicó con severidad. ¿Dices esto porque tu madre te ha influenciado? Rosa, no estás haciendo un buen trabajo como madre. Su grito resonó en el comedor. No me quedó más remedio que disculparme, aunque por dentro sentía la profunda injusticia de la situación. Héctor, no deberías decir cosas así. No está bien hablarle de esa manera a la abuela, le reprendí con suavidad, sintiéndome culpable. Héctor, con su voz cargada de indignación, replicó. ¿Por qué? El problema es con la abuela. Mamá está ocupada todo el tiempo y la abuela solo se sienta sin hacer nada. La verdad en sus palabras me dolió, pero antes de que pudiera responder, mi suegra intervino para no quedar en desventaja. Bueno, Héctor, no estás completamente equivocado, admitió, pero el verdadero problema es que tu madre no te disciplina como debería. Sus palabras pesaron en mi corazón. Héctor, abrumado, se puso de pie. Ya no puedo soportarlo. Realmente odio a la abuela, gritó antes de salir corriendo del comedor y encerrarse en su habitación sin terminar de cenar. El pequeño Duan, incapaz de entender la situación, rompió en llanto. La tensión en la casa alcanzó su punto máximo. Fue en ese momento que decidí volver a hablar con Luis sobre la compra de una casa. Sabía que seguía rechazando la idea de un préstamo, pero logramos llegar a un acuerdo, ahorraríamos diligentemente y pagaríamos en efectivo cuando tuviéramos la oportunidad. A pesar de tener algunos ahorros, entendí que este plan tomaría tiempo, pero ahora más que nunca, necesitábamos recuperar la paz y el control sobre nuestras vidas. Estaba decidida a no aceptar ninguna ayuda de mis suegros para adquirir la casa que queríamos. Revisé cuidadosamente nuestras finanzas familiares. Recorté gastos y me comprometí a ahorrar siempre que fuera posible. Después de 20 años de matrimonio, finalmente lo logramos, compramos nuestra propia casa. Duan estaba por comenzar el 11º grado y enfrentaría exámenes el próximo año, así que preparé una sala de estudio para él frente a una ventana en el segundo piso. Héctor, que ya había iniciado la universidad y vivía solo, mantuvo su habitación intacta para que pudiera usarla cuando regresara a casa. La nueva casa, con 4 habitaciones, era espaciosa y cómoda, contaba con un dormitorio principal y una elegante habitación de invitados de estilo europeo. Su ubicación, a una distancia razonable de la casa de mis suegros, me dio esperanzas de que sus visitas frecuentes se reducirían. Sin embargo, la tranquilidad que tanto anhelaba duró poco. Sin consultarme, Luis comenzó a recoger a sus padres en auto e invitarlos a nuestra casa casi todos los fines de semana. Mi suegra, siempre crítica y meticulosa, inspeccionaba cada rincón de nuestro nuevo hogar. Oh, qué hermosa casa. Luis realmente lo hizo bien. Deberías estarle agradecida, decía con suficiencia. Yo apenas lograba esbozar una sonrisa y responder con un simple, sí. Mi suegra parecía convencida de que la casa había sido comprada exclusivamente con los ingresos de Luis, mientras mi suegro, más considerado, se disculpaba cada vez que nos visitaban. Rosa, lo siento mucho, es lamentable que invadamos sus fines de semana así, decía con visible incomodidad. Suegro, por favor, no se preocupe, siempre serán bienvenidos, respondía yo, aunque por dentro me doliera la situación. Sin embargo, mi suegra intervenía sin falta. Claro que sí, después de todo, esta es la casa de tu hijo y su esposa. Naturalmente, también es nuestra, se jactaba con descaro. Aunque quería refutar sus palabras, nunca lo hacía abiertamente. Esta dinámica persistió durante meses, y la tensión comenzó a afectar mi salud. El estrés de mi intenso trabajo y la presión de vivir frugalmente provocaron dolores de estómago constantes. Finalmente, decidí buscar ayuda médica y me dirigí a un gastroenterólogo cerca de mi lugar de trabajo. El diagnóstico fue claro, una úlcera gástrica. Me recomendaron evitar el estrés tanto como fuera posible. Mientras liquidaba el pago de la consulta, me sorprendió encontrarme con alguien en la sala de espera. Suegro, ¿qué hace aquí? Este hospital está bastante lejos de donde viven, pregunté, intrigada. Con cierta vergüenza, explicó que también estaba allí para una consulta de gastroenterología. Resultó que,
después de años de soportar el estrés y la presión de mi suegra. Él también había desarrollado una úlcera de estómago. Prefiero venir aquí para evitar que tu suegra se entere. Si fuera a un hospital local, correría el riesgo de que lo descubriera, confesó con una sonrisa forzada. Su confesión me dejó pensativa. Ambos habíamos llegado al límite, víctimas del mismo ambiente asfixiante. Fue en ese momento cuando comprendí que algo tenía que cambiar. Estoy realmente preocupada por tu salud, suegro. Por favor, cuídate, le dije con sinceridad. No te preocupes, no exageres las cosas. Y por favor, mantén esto en secreto de mi esposa y Luis, respondió, mostrándose como siempre reacio a molestar a los demás con sus problemas. Sin saber nada de esto, mi suegra continuó comportándose como le daba la gana. Pronto comenzó a quedarse frecuentemente en la habitación de Héctor, creyendo que estaba desocupada. Un día, mientras nos visitaba, llegó un paquete grande. Al abrirlo, resultó ser un equipo de karaoke. Mira esto, hay una habitación sin usar, ¿verdad? Me gustaría instalarlo allí. Hay demasiadas personas problemáticas en mi vecindario, y no puedo disfrutar del karaoke en casa, dijo sin el menor reparo. Eso es problemático. Nuestra casa no está insonorizada, y tenemos vecinos a quienes considerar. Además, nos acabamos de mudar, así que me preocupa lo que puedan pensar, respondí con calma, intentando razonar. Pero Luis desestimó mis palabras. Solo permítele hacerlo, es su único placer, respondió a la ligera. Pero Duan se está preparando para sus exámenes, protesté, puede hacerlo afuera, incluso sería más barato. No me gusta salir, así que prefiero relajarme en casa, insistió mi suegra. No debería ser un problema, ¿verdad? Oh, sí, él puede estudiar cuando ella no esté cerca, dijo Luis sin pensar en las consecuencias. El egoísmo de la situación me dejaba sin palabras. Mientras tanto, mi suegro me miró, claramente tratando de disculparse. Su estado emocional me preocupaba profundamente. Pasaron algunas semanas sin visitas ni llamadas de mi suegra. Tenía una persistente sensación de inquietud, hasta que, un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada inesperada. Rosa, dijo mi suegra, con la voz temblorosa y lágrimas evidentes, papá está en estado crítico. Ven rápido. Salí del trabajo apresuradamente y corrí al hospital. Al llegar, vi a Luis. Ambos ya estábamos llorando. Mi suegro había fallecido justo antes de mi llegada. El diagnóstico tardío de un cáncer de estómago en etapa avanzada, tratado en una clínica inadecuada, resultó fatal. No pude contener las lágrimas. Mi suegra, devastada en apariencia, apareció en nuestra casa como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando Luis hizo una propuesta impactante sin siquiera consultarme. Rosa, eres la nuera, así que desde hoy vivirás aquí y cuidarás de mamá. Así es, intervino mi suegra, sorpresivamente enérgica, tú debes encargarte de cuidarme, estoy debilitada por la pérdida de mi esposo. Si te resistes, me aseguraré de que tú y mi hijo se divorcien. A pesar de su supuesto estado frágil, me entregó una lista detallada de tareas y demandas para vivir juntas, incluyendo cuidados personales y quehaceres domésticos irrazonables. Aunque alguien en mi situación podría haberse sentido sorprendido o perturbado, yo me mantuve completamente tranquila. Esto era justo lo que había anticipado. Con una postura firme, declaré, dejaré de ser tu nuera y reclamaré 220,000 pesos. Duan y yo nos iremos de la casa. Si vas a vivir con tu madre, Luis, primero asegúrate de pagarme la mitad de los 200,000 pesos que invertí para comprar esta casa. ¿Qué? Exclamaron los dos, claramente sorprendidos. La expresión de asombro en el rostro de mi suegra era casi cómica. Rosa contribuyó con 200,000 pesos. Luis, dijiste que compraste la casa a tu nombre, ¿no? Preguntó mi suegra, claramente atónita. Luis comenzó a ponerse nervioso. ¿De qué estás hablando, mamá? Rosa solo está diciendo tonterías. Todos son mentiras. Solo está tratando de sacarnos dinero porque sabe que no podemos lograrlo sin ella, dijo con desesperación. Mi suegra, completamente crédula, se relajó. Oh, ¿fue eso? Casi me engañan. No hay manera de que Rosa, solo una ama de casa, pudiera ganar 200,000 pesos por su cuenta. Eres muy mala mintiendo, Rosa, se burló con descaro. La subestimación de mi esfuerzo y sacrificio solo fortaleció mi decisión, el tiempo de someterme había llegado a su fin. Aquí tienes una versión reescrita del segmento con una narrativa más fluida. ¿Por qué dices eso? Pregunté con calma.
Nunca dejé de trabajar, incluso antes de casarme, expliqué con firmeza. Actualmente tengo un puesto más alto que Luis, y además mi empresa me permite tener un trabajo secundario. Saqué mis recibos de sueldo junto con los registros de pagos de mi segundo trabajo. Luis observó los documentos con incredulidad. ¿Estás ganando todo esto?, exclamó sorprendido. Pero, ¿cómo puedes ganar tanto solo con un trabajo secundario? Es el resultado de años de esfuerzo, le respondí. Mis ingresos aumentaron significativamente mientras escribía artículos sobre ahorro e inversión. Mi suegra, aunque le costaba comprender la naturaleza de mi trabajo, pareció aceptar finalmente que estaba ganando bien. Veo que ganas bastante, Rosa. Pero, ¿por qué necesitas tanto dinero para mudarte? No veo la necesidad, preguntó con evidente escepticismo. Le mostré el contrato de propiedad de la casa y el recibo de compra. Mire esto, suegra. Cuando compramos esta casa, cada uno de nosotros contribuyó con su parte y la registramos bajo propiedad conjunta. Según los registros, pagué la mitad, lo cual equivale a 200,000 pesos. Mi suegra revisó cuidadosamente los documentos. Tras confirmar todo, dirigió una mirada de reproche a Luis. ¿Qué estás haciendo, Luis? ¿Mintiendo a tus propios padres? ¿Cómo pudiste engañarnos así? Luis trató de defenderse, pero se veía nervioso. Espera un momento. Yo también puse 200,000 pesos. Mis ahorros están agotados. ¿Cómo se supone que voy a pagarte esa cantidad? Si compartimos la propiedad, necesitas comprar mi parte para quedarte con la casa a tu nombre. De lo contrario, será difícil que tú y tu madre vivan aquí juntas, dije con determinación. Mi suegra jadeó, claramente sorprendida. Eso sería un problema. Ya dejé la casa anterior. Pensé en venderla, pero el costo de demolición me dejó sin nada. Sería un desastre si no pudiera vivir aquí. Eres libre de irte, Rosa. Pero, espera, ¿dijiste 220,000 pesos? ¿Para qué son los 20,000 pesos adicionales? No pude evitar reírme. Esa es una multa por el dinero que malversaste, Luis. ¿De qué estás hablando?, preguntó, visiblemente desconcertado. En ese momento, Héctor, nuestro hijo, entró en la habitación tras regresar para las vacaciones de primavera. Yo me encargo de esto, mamá. ¿Qué está pasando, Héctor?, preguntó Luis nervioso. Papá, el año pasado estabas planeando un romance con una mujer joven, ¿no?, dijo Héctor con un tono casual pero incisivo. Luis comenzó a sudar visiblemente mientras su hijo sacaba su teléfono y mostraba una imagen en la pantalla, Luis sonriendo mientras abrazaba cariñosamente a una joven. ¿Qué estás haciendo, Héctor?, gruñó Luis. Esto es de nuestro chat de la clase de último año de secundaria. Nos mantenemos en contacto desde la graduación, y esta chica que estás abrazando es una vieja amiga mía. La expresión de Luis se tensó. No he hecho nada malo con ella, dijo con valentía, aunque su incomodidad era evidente. Claro que no, dijo Héctor con frialdad. Ella es una mujer respetable, siempre enfocada en sus estudios. Como puedes ver, es hermosa, pero nunca estaría interesada en un hombre como tú que piensa que puede obtener beneficios indebidos. El silencio que siguió fue ensordecedor. La verdad había salido a la luz, y tanto Luis como mi suegra se quedaron sin palabras. Luis levantó la voz, enfurecido por el comentario despectivo de Héctor. ¿Qué acabas de decir? Héctor no se inmutó. Papá, todos sabemos que te encanta colmar de regalos a mujeres jóvenes. ¿Crees que eso pasa desapercibido? El rostro de Luis se tensó. Héctor continuó. Ella trabaja en un restaurante que sueles frecuentar. Durante el día ayuda a mantener a su familia, y por la noche asiste a la universidad. ¿Sabías eso? Luis pareció incómodo, pero Héctor no se detuvo. A pesar de sus circunstancias, tú, explotando tu posición como cliente, insististe en hacerle propuestas. Imagínate lo asustada que debió sentirse cuando un hombre mayor no dejaba de presionarla. La situación se había vuelto insostenible para la joven, quien terminó compartiendo su angustia en un chat grupal con Héctor y otros compañeros de clase. Uno de ellos pidió ver una foto del hombre en cuestión, así que ella publicó una selfie que Luis había insistido en tomarse con ella. Cuando vi esa foto, sentí una vergüenza indescriptible, dijo Héctor. Nunca imaginé que el hombre que acosaba a mi amiga sería mi propio padre. Luis intentó justificarse. No pasó nada entre nosotros. Pero no por falta de intentos, papá, respondió Héctor fríamente.
El color desapareció del rostro de Luis al escuchar estas palabras. Su expresión suplicante me buscó, probablemente esperando que interviniera en su defensa. No solo Héctor me contó todo, dije, también revisé tus estados de cuenta bancarios. Poco a poco estabas retirando dinero que no estaba relacionado con nuestros gastos. La suma total ascendía a 20,000 pesos. ¿De verdad, papá?, insistió Héctor. Mientras mamá trabajaba incansablemente, incluso en un trabajo secundario, para ahorrar para nuestra casa y pagar nuestra educación, tú estabas gastando en regalos para mujeres jóvenes. Luis bajó la cabeza avergonzado, murmurando. Me sentía presionado por Rosa para ahorrar dinero. Me estaba aplastando, y por eso, me dejé seducir por la tentación. Mi suegra, lejos de mostrar indignación, le dio suaves palmaditas en la espalda. No deberías culparte, Luis, la culpa es de Rosa, no tuya, te sentiste solo, así que buscaste consuelo. Rosa no tiene derecho a reprocharte nada. Luego, como si yo fuera la causante de todos los males, me regañó con vehemencia. Y tú, Héctor, eres igual que tu madre. ¿Qué clase de hijo trata así a un padre que te ha cuidado todos estos años? Siempre actuando altivo y creído, como si fueras mejor que los demás. Su furia era evidente, pero yo también tenía cosas que decirle. ¿Y tú? Le solté sin rodeos. ¿Eras realmente una esposa adecuada para tu difunto esposo? Mi suegra quedó atónita, incapaz de responder. Recuerdo el rostro amable de mi suegro, dije, dejando salir toda la tristeza acumulada. Él soportó tu arrogancia sin decir una palabra para no preocuparte, incluso cuando iba al hospital en silencio por una úlcera. Su rostro se puso pálido mientras escuchaba. Si hubiera sido un poco más compasiva, su cáncer podría haberse descubierto antes. Eso no puede ser, gritó antes de derrumbarse, cubriéndose el rostro con las manos mientras lloraba desconsoladamente. Luis intentó consolarla, frotándole la espalda. ¿Estás bien, mamá? Luego me miró con reproche. Rosa, ¿por qué dices algo así? Papá murió por una enfermedad, no fue culpa de mamá. Antes de que pudiera responder, Duan salió de la sala, donde había estado ordenando la casa. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó. Mi suegra, sin perder el ritmo, se dirigió a él. Duan, me enteré de que últimamente has estado descuidando tus estudios. El ambiente seguía tenso, pero la verdad ya estaba dicha, y nada podría cambiarla. _inversa. ¿Has renunciado a ir a la universidad?, preguntó Luis, frunciendo el ceño. No, no me he rendido, respondió Duan con firmeza. Después de terminar la escuela secundaria, planeo trabajar primero y luego ir a la universidad. Amo a mamá, pero no quiero depender de ella como lo hace mi padre. Las palabras de Duan causaron incomodidad en Luis y en mi suegra, quienes lo miraron con desaprobación. ¿Es esto lo que estás haciendo tú también, Rosa?, preguntó Luis con desdén, menospreciando a tu propio padre. Ninguno de los nietos en esta familia ha sido criado correctamente. No hay ni uno solo decente entre ellos. ¿Eso está mal? Quiero continuar con mi educación, respondió Duan, desafiante. No quiero ser un adulto que dependa de sus padres para siempre como papá. Luis no pudo replicar ante esa declaración, y mi suegra murmuró, sorprendida, no puedo creerlo. Duan había crecido viendo cómo su abuela consentía a Luis, y había decidido hace tiempo no seguir los mismos pasos. Cuando hablamos de dejar a Luis y mudarnos, Duan me dijo, entonces iré contigo, mamá. Puede que sea difícil hasta que termine la escuela secundaria, pero luego trabajaré y pagaré mi propia matrícula universitaria. Así mamá no tendrá que preocuparse por mí. A pesar de mis dudas sobre la influencia de Luis, ambos niños habían crecido fuertes e independientes. Luis, furioso, miró a Duan con desprecio, acusándolo de insolente. Sin embargo, a pesar de su mirada fulminante, ya no podía levantar la voz. Duan ya se estaba preparando para mudarnos, y cuando Luis se dio cuenta de que estábamos listos para irnos, se derrumbó. Bueno, si te vas de la casa, esa es una forma de hacerlo, pero no puedo pagar tu parte de inmediato, dijo Luis, con voz baja. Rosa, por favor, si puedes liquidarlo con pagos mensuales, me gustaría transferir la casa a mi nombre. Mi suegra, presenciando la escena, también se derrumbó. Te lo ruego, Rosa, no puedo tener una vida tranquila si las cosas siguen así, suplicó, rompiendo en llanto. Finalmente, acepté el acuerdo de pagos mensuales de Luis y Duan, y me fui de la casa. Los 20,000 pesos que Luis había gastado en la joven se incluyeron en el acuerdo de divorcio. También procedí con los trámites del divorcio, pero nuestra partida fue un golpe duro para Luis y su madre. Luis nunca había hecho ninguna limpieza en la casa,
y la ropa estaba siempre sucia. Mi suegra, prácticamente indefensa, había dependido de mi difunto suegro para la mayoría de las tareas domésticas. Tras el divorcio, la situación empeoró. Fui a la casa de Luis para que firmara los papeles del divorcio, pero cuando llegué, la casa estaba hecha un desastre. Menos de una semana después, la basura se desbordaba por todas partes y el olor desagradable me obligó a cubrirme la nariz antes de entrar. La situación se había convertido en una molestia para los vecinos, que no solo se quejaban de la basura, sino también del ruido. Mi ex-suegra seguía disfrutando de sus sesiones de karaoke, y aunque no la vi cuando visité la casa, su canto resonaba fuerte. No pasó mucho tiempo antes de que los vecinos dejaran una nota en el buzón: deja de cantar karaoke en casa, es demasiado ruidoso. A pesar de las advertencias, mi ex-suegra no parecía dispuesta a dejar de cantar. Después de finalizado el divorcio, tuve que regresar a la casa de Luis porque sus pagos se habían detenido y necesitaba presionarlo. Cuando llegué, encontré la casa vacía y en peores condiciones que antes. Parecía más un basurero. Los vecinos me informaron que mi ex-suegra siguió cantando hasta altas horas de la noche, lo que llevó a que llamaran a la policía. Finalmente, se les ordenó limpiar no solo el exterior, sino también el interior, que estaba cubierto de montones de basura. Sin embargo, debido a sus débiles conexiones en la comunidad, nadie sabía exactamente cuándo se habían ido. Se rumoreaba que podrían haber huido durante la noche para evitar pagar la recolección de basura o esquivar a la policía. Mi búsqueda continuó, y cuando visité la sucursal donde Luis trabajaba, descubrí que había renunciado hacía 6 meses. Investigaciones más profundas revelaron que Luis estaba involucrado en varios allanamientos y robos, y había sido arrestado por estos crímenes. Sin embargo, el paradero de mi ex-suegra seguía siendo desconocido. Una noche, vi una choza improvisada hecha de cartón junto al río, donde pude escuchar a una mujer cantando. Podría haber sido ella, pero decidí no involucrarme más. Finalmente, cancelé los pagos de Luis. Héctor, que ahora estaba en su último año de universidad, ya había conseguido un trabajo y estaba enfocado en su empleo a tiempo parcial. Además, Héctor había comenzado a salir con una nueva novia, la misma mujer que Luis había perseguido en el pasado. Ella era fuerte e independiente, siempre resolviendo problemas por su cuenta y esforzándose por no ser una carga para su familia. Héctor se disculpó con ella por los problemas que su padre le causó, y tal vez fue esa sinceridad lo que la atrajo. Tras graduarse de la escuela secundaria y comenzar a trabajar, Duan decidió inscribirse en la Universidad KN, donde también asiste la novia de Héctor. Ahora que sus padres se habían separado, Duan era elegible para apoyo financiero para su matrícula, pero aún deseaba lograr todo por su cuenta. Unos años después, Héctor y su novia estaban tan bien establecidos que ella sugirió que viviéramos juntos después de casarse, pero me negué. Les expliqué que creo que es mejor que los padres y los hijos vivan independientemente para evitar preocupaciones innecesarias. Les recordé que el matrimonio se trata de apoyarse mutuamente y trabajar como pareja, y que siempre podrían contar conmigo si necesitaban ayuda. Ella me respondió, con lágrimas en los ojos: sí, gracias. Estoy realmente feliz de ver a Héctor rodeado de gente maravillosa. Me sentí increíblemente satisfecha al ver lo bien que mis hijos habían crecido. Mis propios ingresos eran estables, y no tenía problemas financieros después del divorcio. Ahora que la fase más desafiante de ser madre había terminado, planeaba encontrar nuevos pasatiempos para disfrutar más de mi tiempo personal.